Pues vaya que va a dar para un buen rato este tema de la ministra Yasmín Esquivel, que aspira a ser presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque una investigación de Latinos reveló que, de hecho la investigación específicamente es de Guillermo Sheridan, que publicó en Latinos, y resulta que hay evidencias que podrían estar mostrando que la ministra Esquivel plagió una tesis, pero íntegra, según incluso la comparación hoja con hoja, bloques completos de texto idénticos entre la tesis que originalmente era de un abogado, un aspirante abogado, y luego después la tesis de la ministra Esquivel. Idénticos. A reserva de que evidentemente la propia ministra Yasmín Esquivel le dice que no, pues que no es cierto. Sería un caso de extrema coincidencia inédito en los anales de la investigación jurídica, que sea pues prácticamente todo el documento idéntico uno al otro. Sería una gran coincidencia, pero bueno, por esta ocasión les vamos a dar el beneficio de la duda. Que una tesis se parezca y que no se parezca, que sea idéntica a otra, puede ser que sea una coincidencia. ¿Por qué chingos no? Pues digo, todo se puede en la 4T. Bueno, pero el tema también es más profundo, porque déjeme decirle a usted que Yasmín Esquivel es esposa de un gran aliado del presidente Andrés Manuel López Obrador, José María Riobó, el dueño de Grupo Riobó, que es el contratista favorito del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se llevó prácticamente todas las obras importantes durante la administración de López Obrador en el entonces Distrito Federal, y luego después también con Marcelo Ebrard también se llevó prácticamente todo. Y le podría decir a usted que, pues, déjeme decirte que ahí podría catalogarse como un conflicto de intereses, o sea, que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia tenga un vínculo matrimonial con quien es el contratista favorito del presidente, pues ciertamente somete a muchas presiones la parcialidad con la cual la ministra se podría conducir en el eventual caso de que pudiera llegar a ser la ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia. Pero, y todo este tipo de cosas, en otro país, por supuesto que yo hubiera obligado ya no solamente a renunciar a la candidatura a la Suprema Corte de Justicia, hasta incluso renunciar a la ministratura, porque esto son escándalos y son compromisos muy altos a nivel de poder. Pero es México. Y si México ha sido particularmente laxo en el tema de la corrupción, porque esto es corrupción, diga lo que diga el presidente, también hay que pensar en otras cuestiones. Ahora recientemente se ha dado mucho en exonerar a todas las personas que son integrantes de la 4T, a pesar de que los escándalos son comprobados, a pesar de que hay conflictos de intereses, a pesar de que hay múltiples irregularidades. ¿O qué? ¿Ya se nos olvidaron las 25 casas de Manuel Bartlett? 25, no pasó nada. Ya se nos olvidó la asignación de contratos prácticamente a nivel de dedazo a favor precisamente del hijo de Manuel Bartlett. Ya se nos olvidó que precisamente por culpa de Hugo López-Gatell hubo tantas muertes en México. Por eso la prevalencia de muertes en México fue la más alta del mundo por COVID. Fue Hugo López-Gatell. Y no pasó nada. Bueno, ya no se vaya tan lejos. El tema de la maestra Delfina, que se clavó, se robó, se trincó el 10% de los sueldos de los maestros para apoyar al presidente López Obrador. Y ahora vuelve a ser candidata al gobierno del Estado de México. Aquí no pasa nada, aquí no hay bronca. Entonces estamos seguros, prácticamente seguros, de que Yasmín Esquivel podrá sortear todo este problema y su barquito de papel hecho con su tesis apócrifa, bueno, no apócrifa, sino más bien copiada, servirá para hacer
un barco suficientemente fuerte como para que pase por encima de las olas de la corrupción, porque eso es corrupción, y llegará a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia vestida en un bendito halo de corrupción, pero tapado por la suerte, gracia de la 4T. Faltaba más, chingado. A veces uno está tan acostumbrado a hablar sobre los dislates del presidente que luego después le pierde el hilo a las cosas realmente interesantes. Y hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo algo muy interesante. Le reclamó al presidente Joe Biden haberle dado la bienvenida al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a América, que es como le dicen los gringos a su país, América. El presidente comentó en la mañanera que por qué se arrogaba el derecho el presidente norteamericano a decir que América es un país cuando en realidad es un continente. Y el presidente está apelando a una disputa larga sobre este tema precisamente. Tiene sus antecedentes este asunto de que Estados Unidos utilice la palabra América para referirse a sí mismo o a sus ciudadanos como americanos. Este apelativo no siempre estuvo, fue hasta el siglo XX, ¿eh? No cree usted que es de viejo cuño ni mucho menos, fue hasta el siglo XX. Originalmente hubo algunos norteamericanos encumbrados que sugirieron otro tipo de nombre u otro tipo de apelativo para los estadounidenses. Hubo quienes propusieron que se llamó Colombia, sí, de hecho es colombinos, cuando recién se separaron de Gran Bretaña, y obviamente querían hacer una diferenciación. Hubo quien también propuso otro apelativo, Fridonia, la tierra de la libertad. Pero también hubo quienes dijeron, por ejemplo, George Washington, en su discurso inaugural, en ningún momento se refiere a Estados Unidos como América, para nada. De hecho, se refiere como la Unión o Estados Unidos, pero para nada. Pero hubo dentro de ese grupo, ya entrados en el siglo XIX, cuando empezó la fiebre imperialista de Estados Unidos, con sus conquistas de ultramar, porque también las tuvo, por supuesto. La expansión colonialista de Estados Unidos fue la que detonó todo este asunto. Y obviamente el colonialismo de Estados Unidos empezó justamente en América, en el continente. Es entonces cuando en este afán de expansión empezó a haber personas que empezaron a sugerir que Estados Unidos, en su destino manifiesto, debería de ser la referencia de América. Y entonces esa idea empezó a agarrar fuerza, y fue el presidente Theodore Roosevelt el que finalmente impuso en sus discursos, prácticamente en todos, que el término de americano o América era una referencia directa a Estados Unidos, todavía como parte de ese afán imperialista. Y a partir de Teddy Roosevelt fue que entonces todos los norteamericanos empezaron a referirse a su país como América. ¿Qué es lo que le da el derecho a Estados Unidos de utilizar este apelativo para referirse a sí mismo? Absolutamente nada. Simple y sencillamente es una cosa que quieren hacer los norteamericanos. Cualquiera diría, bueno, pues que hagan lo que les dé su gana. Pero también el presidente López Obrador está apelando una vez más a un tema que a todos los mexicanos nos revientan el hígado y nos raspa el hocico. El hecho de que Estados Unidos se quiera justamente arrogar ese derecho de ser los meros petateros del continente. Puede ser que sí lo sean. ¿Para qué nos hacemos patos? Pero pues también es eso, ¿qué le puedo decir? Es una referencia caprichosa, vanidosa. Sí, lo es. Así como nuestros hermanos argentinos que se sienten la Europa de América, también. Así como los uruguayos se sienten los poseedores de la verdad literaria de América, pues también. Así como los brasileños se sienten como el bosque de América, pues también. Así como los canadienses se sienten la Francia de América, pues también.
Así como los mexicanos creemos que no tenemos la razón en absolutamente todo, pues también. Sigue la destrucción de espacios arquitectónicos prehispánicos. Y da vergüenza dar a conocer que se acaba de enterar la Guardia Nacional que unos imbéciles en la zona arqueológica del Tajín, allá en Veracruz, en el municipio de Papantla, unos imbéciles le prendieron fuego a las membranas plásticas que protegían las pinturas que estaban en varias de las pirámides. Las membranas eran de plástico. ¿Qué creen que pasó? Miren nomás cómo quedaron. Obviamente, las pinturas se perdieron irremediablemente. No hay forma de rescatarlas. Es una pérdida gravísima. El Tajín está considerado dentro del catálogo de la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y la Guardia Nacional fracasó miserablemente, una vez más, en proteger este legado. No es la primera vez que ocurre. En la misma zona del Tajín, pero en 2019, un idiota se metió a una parte de la zona arqueológica protegida del Tajín y empezó con maquinaria pesada a tumbar un montón de edificaciones, juegos de pelota, partes de pirámides, zonas y explanadas. Las derrumbó este imbécil porque le dio la impresión de que era su zona privada y se dedicó a destruir eso. El expediente le llegó en ese momento incluso al presidente Andrés Manuel López Obrador, que tuvo conocimiento, le entregaron todo el expediente, el responsable, cuándo fue, con qué maquinaria se hizo. El presidente prometió una investigación exhaustiva para deslindar responsabilidades y hasta el momento no ha pasado absolutamente nada. Hoy, de nueva cuenta, un crimen en contra del legado histórico mexicano se ha perpetrado. Irreparable, no hay forma de repararlo. Y una vez más nos estamos preguntando, ¿dónde carajos está la Guardia Nacional? ¿Por qué digo de la Guardia Nacional? Porque es la encargada justamente de la custodia de los sitios arqueológicos de México. ¿Dónde carajos está la Guardia Nacional? ¿Dónde carajos está la salvaguarda del patrimonio de los mexicanos? No que muy entrados en el tema nacionalista, no que muy mexas. Perdón, pero es que da coraje. Yo entiendo, no es responsabilidad de la Guardia Nacional que haya sucedido esto, pero sí es responsabilidad de la Guardia Nacional porque andaban en la pendeja. Así de sencillo y así de claro. Y pues así se nos va deteriorando cada vez más todo el patrimonio cultural de México. Qué lamentable.